San Diego Global Knowledge University. El nuevo orden del conocimiento, innovación y competitividad global. Instrucción. Bienvenidos. En esta clase hablaremos sobre la forma en que vivimos una transición estructural. El valor ya no se produce principalmente con activos físicos, sino con conocimiento, velocidad de aprendizaje y capacidad de adaptación. En la sociedad de las 24 horas, la globalización elimina fronteras competitivas, la tecnología redefine procesos y percepción, y el consumidor exige inmediatez y transparencia. En este marco, el reto no es usar herramientas, sino transformar modelos mentales, estructuras organizacionales y prácticas de trabajo para operar como redes inteligentes, éticas y conectadas. El texto desarrolla esta lógica desde 4 ejes: innovación y competitividad global, organización que aprende, gestión del tiempo y el estrés, y colaboración global apoyada por IA y responsabilidad social. La realidad económica y social que enfrentamos no es simplemente una etapa de cambios, sino una transformación profunda en la estructura misma de cómo generamos valor. Como señala el Dr. Richard Page al inicio de este análisis, nos encontramos ante la necesidad imperativa de que tanto individuos como organizaciones aprendan a salir de la caja. Esta metáfora no es solo un llamado a la creatividad, sino una advertencia técnica. Las estructuras rígidas y los modelos de pensamiento del siglo pasado son insuficientes para navegar un mercado que ahora opera bajo una lógica de 24 horas y una conectividad total. El éxito en este entorno depende de la capacidad de optimizar el recurso más crítico y a la vez más escaso, el tiempo, transformándolo mediante el uso inteligente de la tecnología en un puente hacia una sociedad globalizada. Para entender hacia dónde vamos, es necesario desglosar las fuerzas que están traccionando este cambio. En primer lugar, la globalización ha redefinido las reglas de la competencia. Ya no existe la protección de los mercados locales. Hoy, cualquier proceso o servicio puede ser replicado o mejorado en cualquier rincón del mundo, lo que obliga a una eficiencia constante. En segundo lugar, la revolución tecnológica actúa como el sistema nervioso de esta nueva era. No se trata solo de tener mejores herramientas, sino de cómo estas herramientas alteran nuestra percepción de la realidad. Finalmente, las expectativas del consumidor han dado un vuelco soberano. El cliente de hoy no solo demanda calidad, sino inmediatez y disponibilidad absoluta, lo que presiona a las instituciones a eliminar el concepto de horario de cierre. Un aspecto fundamental que se explora en este diálogo es la naturaleza de la adopción tecnológica, representada por la curva en S. Esta curva nos enseña que la tecnología no avanza de forma lineal. Tiene un inicio lento, una fase de aceleración explosiva y una eventual maduración. En regiones como América Latina, esta dinámica presenta una oportunidad única. Mientras que la infraestructura de telefonía fija tradicional requirió décadas de inversión y nunca logró una cobertura total, la tecnología móvil está permitiendo un bypass histórico. Millones de personas están saltando directamente a la economía digital a través de dispositivos inalámbricos, superando las limitaciones físicas del pasado y conectándose instantáneamente a la red de conocimiento global. Siguiendo las tesis de Manuel Castells, habitamos ahora una sociedad red. En este ecosistema, la información fluye sin fricciones, pero esta misma velocidad genera una paradoja existencial: el cortoplacismo. Las organizaciones se ven atrapadas en la urgencia de los resultados inmediatos, lo que dificulta la visión estratégica a largo plazo. Sin embargo, el poder se ha desplazado. Hoy, hay más científicos colaborando en tiempo real que en cualquier otro momento de la historia, lo que acelera la innovación de manera exponencial. Esta red no solo conecta computadoras, sino mentes, creando una inteligencia colectiva que es la verdadera moneda de cambio en la economía del conocimiento. Finalmente, este análisis nos lleva a considerar el peso de las corporaciones en el escenario mundial.
se describe la emergencia de una civilización de negocios donde las empresas transnacionales poseen un poder económico que a menudo supera al de las naciones soberanas. Esta realidad ha transformado el contrato laboral, eliminando la seguridad del empleo para toda la vida y forzando a los trabajadores a convertirse en gestores de su propio talento. No obstante, surge un contrapoder: el consumidor ético. Existe una creciente desconfianza hacia el gigantismo corporativo, y las empresas están descubriendo que, en la sociedad de las 24 horas, la integridad, la transparencia y el compromiso social no son solo valores morales, sino componentes críticos de su viabilidad económica y su imagen de marca a largo plazo. Ahora nos sumerge en las entrañas de la organización de aprendizaje, un concepto que trasciende la simple acumulación de datos para convertirse en la única estrategia de supervivencia válida frente a la obsolescencia. La narrativa nos conduce por un cambio de paradigma donde la estructura jerárquica tradicional se desmorona ante la necesidad de una agilidad mental y operativa constante. El diálogo establece con firmeza que, en el entorno actual, la ventaja competitiva no reside en el tamaño de los activos físicos, sino en la velocidad a la que una organización puede procesar información y transformarla en conocimiento aplicable. Se plantea que el aprendizaje no es un evento episódico, como un curso de capacitación anual, sino un flujo continuo que debe impregnar cada rincón de la empresa. Para que una organización sea verdaderamente de aprendizaje, debe ser capaz de detectar sus propios errores, corregirlos y, lo más importante, anticiparse a los cambios del mercado antes de que estos se conviertan en crisis. Esto implica una apertura radical hacia la autocrítica y la eliminación del miedo al fracaso, ya que cada error se interpreta técnicamente como una unidad de datos valiosa para el sistema. Un pilar fundamental explorado en esta parte es el concepto de dominio personal. No se puede tener una organización inteligente si sus integrantes no están comprometidos con su propio crecimiento y excelencia. Se describe el dominio personal como una disciplina de aspirar constantemente a una visión clara de la realidad actual versus la visión deseada, generando una tensión creativa que impulsa el avance. Ligado a esto, encontramos el desafío de los modelos mentales. Esos mapas internos, a menudo inconscientes, que dictan cómo percibimos el mundo. La narrativa advierte que muchas empresas fracasan no por falta de recursos, sino porque sus directivos están atrapados en modelos mentales obsoletos que les impiden ver las nuevas oportunidades. La tarea del líder moderno es, por tanto, ayudar a la organización a desaprender conceptos viejos para dejar espacio a nuevas formas de interacción. La esencia técnica de este diálogo se encuentra en el pensamiento sistémico, el lenguaje que permite ver la totalidad en lugar de las partes aisladas. En la gestión convencional, los problemas suelen abordarse de forma fragmentada. Marketing soluciona una caída en ventas, mientras producción intenta reducir costos, a menudo sin entender que ambas acciones están interconectadas. El pensamiento sistémico nos invita a identificar los patrones de cambio y las interrelaciones que suelen estar ocultas. Se nos explica que los problemas de hoy suelen ser las soluciones de ayer, es decir, intervenciones rápidas que no consideraron el efecto a largo plazo en el sistema total. Por ello, la organización inteligente busca soluciones de alto apalancamiento, cambios pequeños y bien dirigidos que producen mejoras significativas y duraderas. La transición hacia esta nueva forma de trabajar requiere una visión compartida. No se trata de una visión impuesta desde la cúpula, sino de un propósito genuino que une a las personas bajo una meta común. Cuando existe una visión compartida, la gente no cumple con su trabajo, sino que se compromete con él, lo cual es una distinción crítica en términos de productividad. Esto se manifiesta con fuerza en el aprendizaje en equipo, donde el diálogo reemplaza a la discusión, mientras que en la discusión cada uno intenta ganar y defender su punto de vista. En el diálogo los miembros del equipo suspenden sus juicios para explorar juntos la complejidad del problema.
el resultado es una inteligencia colectiva que supera con creces la suma de las inteligencias individuales de sus integrantes. Finalmente, la narrativa aborda cómo este nuevo enfoque redefine el valor de la empresa. El balance financiero tradicional es insuficiente para medir la salud de una organización en la era del conocimiento. El verdadero activo es el capital intelectual, la capacidad de la gente para innovar, su lealtad y su creatividad. En la sociedad de las 24 horas, la flexibilidad horaria y tecnológica no es solo una prestación, es la infraestructura necesaria para que el talento pueda operar en sus picos de máxima energía. La conclusión es clara: las organizaciones que sobrevivan serán aquellas capaces de estructurarse como redes celulares, fluidas y permeables, donde el flujo de información no se detenga ante las paredes de una oficina o los límites de una jerarquía, sino que circule libremente para nutrir la toma de decisiones en tiempo real. Ahora hablaremos de la dimensión práctica y operativa de la gestión del tiempo y el estrés dentro de la sociedad de las 24 horas. La narrativa se desplaza desde la teoría organizacional hacia la psicología del individuo, explorando cómo la velocidad del entorno digital está reconfigurando nuestra respuesta biológica y mental ante el trabajo. El diálogo comienza abordando una realidad técnica ineludible. La tecnología ha eliminado los tiempos de espera, pero ha multiplicado la carga cognitiva. En la era de la inmediatez, el cerebro humano se enfrenta a un flujo constante de estímulos que el sistema nervioso procesa como señales de urgencia. Esta cultura de la urgencia activa de forma sostenida el sistema de respuesta al estrés, diseñado originalmente para situaciones de peligro físico, no para la gestión de correos electrónicos o notificaciones constantes. El relato advierte que el estrés no es un signo de eficiencia, sino una señal de desajuste entre las demandas del entorno y nuestra capacidad de procesamiento, lo que conduce inevitablemente al burnout si no se gestiona mediante técnicas de segmentación y priorización consciente. Un punto de inflexión narrativo en esta sección es la crítica al modelo de calentar el asiento. Se explica que, en la economía del conocimiento, el valor no se genera por la cantidad de horas que una persona pasa físicamente en una oficina, sino por la calidad de sus picos de creatividad y resolución de problemas. La sociedad de las 24 horas exige una transición hacia la gestión por resultados, donde el trabajador tiene la autonomía para decidir cuándo y dónde es más productivo. Esta flexibilidad, sin embargo, requiere una disciplina férrea, la capacidad de establecer límites claros entre la vida personal y laboral. Sin estos límites, la oficina se traslada al hogar a través del smartphone, eliminando los periodos de recuperación necesarios para que el cerebro mantenga su capacidad de innovación. Priorización estratégica. Lo urgente versus lo importante. Shutterstock. La narrativa profundiza en las herramientas para dominar el caos diario. Se rescata la distinción técnica entre lo urgente y lo importante. Muchas personas pasan su jornada laboral en el cuadrante de las crisis, lo urgente e importante, o en el de las interrupciones, lo urgente pero no importante, dejando de lado las actividades de planificación y prevención, que son las que realmente generan valor a largo plazo. El diálogo sugiere que la verdadera productividad en la era digital consiste en dedicar bloques de tiempo ininterrumpidos. El concepto de deep work, o trabajo profundo, para las tareas que requieren alta concentración, protegiendo estos espacios de la fragmentación que provocan las comunicaciones instantáneas. Un aspecto innovador de esta parte es la integración de la cronobiología en la agenda laboral. Se nos explica que cada individuo posee ritmos circadianos distintos. Algunos alcanzan su pico de agudeza mental al amanecer, mientras que otros son más efectivos durante la noche. La organización inteligente de las 24 horas no debería imponer un horario rígido, sino permitir que las tareas más complejas se sincronicen con los picos de energía biológica de cada empleado. El relato menciona incluso la importancia técnica de los descansos breves y las siestas de poder como mecanismos para resetear la atención y mantener la precisión en turnos extendidos
o trabajos de alta demanda intelectual. Finalmente, la narrativa se enfoca en el papel del líder frente al bienestar del equipo. El líder moderno ya no es un vigilante, sino un facilitador de la resiliencia organizacional. Esto implica crear un entorno de seguridad psicológica, donde los empleados puedan expresar cuando están saturados sin temor a represalias. Se concluye que una empresa que explota el capital humano hasta el agotamiento es técnicamente ineficiente, ya que el costo del error humano bajo estrés y la rotación de personal superan cualquier beneficio inmediato. La sostenibilidad de la empresa en la sociedad de las 24 horas depende, por tanto, de una ecología del trabajo que valore el descanso y la salud mental como activos estratégicos indispensables para la competitividad global. Por último, lograremos sintetizar la transición final hacia la era de la colaboración global, donde el cierre de la brecha entre la tecnología, la ética y el factor humano se convierte en la máxima prioridad estratégica. La narrativa evoluciona desde la gestión de procesos individuales hacia la construcción de un ecosistema interconectado que redefine el propósito mismo de las organizaciones. El diálogo final nos presenta una visión donde las empresas ya no operan como fortalezas aisladas, sino como nodos dentro de una red de alianzas estratégicas. Se explica que, en la economía de las 24 horas, ninguna organización posee todos los recursos necesarios para innovar de manera solitaria. La narrativa describe la emergencia de la empresa extendida, donde los límites entre proveedores, socios y clientes se vuelven permeables. El éxito técnico depende ahora de la interoperabilidad, no solo a nivel de sistemas informáticos, sino de culturas organizacionales. Esta colaboración permite que el conocimiento fluya en tiempo real, permitiendo que una pequeña empresa en una región emergente pueda integrarse en la cadena de valor de una multinacional mediante plataformas digitales de alta confianza. Un punto central en esta sección es la desmitificación de la tecnología como sustituto del humano. El relato propone un modelo de simbiosis tecnológica, donde la inteligencia artificial y la automatización se encargan de las tareas de bajo valor añadido, procesamiento de datos masivos, logística repetitiva y monitoreo constante, liberando al trabajador para que se concentre en funciones exclusivamente humanas: la empatía, el juicio ético y la síntesis creativa. Se enfatiza que el trabajador del conocimiento del futuro no debe competir contra la máquina, sino aprender a orquestarla para potenciar su propia capacidad resolutiva. La ventaja competitiva real surge cuando la precisión algorítmica se une a la intuición humana para resolver problemas complejos que ninguna de las dos partes podría abordar por sí sola. La narrativa adquiere un tono ético profundo al abordar el concepto del triple bottom line, triple balance. Se argumenta que, en un mundo hiperconectado, las acciones de una empresa son visibles para todos en todo momento. Por lo tanto, la rentabilidad financiera es insuficiente para medir el éxito. Este debe evaluarse también por el impacto social y la regeneración ambiental. El diálogo advierte que las organizaciones que ignoran su responsabilidad hacia la comunidad o el ecosistema sufrirán una obsolescencia reputacional inmediata. Los consumidores de la nueva era actúan como votantes, otorgando su lealtad solo a aquellas marcas que demuestran un compromiso genuino con la sostenibilidad global, transformando la ética corporativa de un gasto de marketing en un activo financiero tangible. Para cerrar el ciclo, el diálogo vuelve al individuo, pero desde la perspectiva de la educación continua o lifelong learning. La narrativa establece que el título académico ya no es el final del camino, sino el punto de partida. En una sociedad donde el conocimiento se duplica a velocidades vertiginosas, la habilidad más valiosa es el aprender a aprender. Se describe la necesidad de que las organizaciones se conviertan en campus educativos donde el desarrollo de nuevas competencias sea parte de la jornada laboral diaria. Esto crea una fuerza de trabajo resiliente y adaptable, capaz de reinventar sus funciones cada vez que la tecnología desplaza una habilidad técnica anterior. El cierre del guión
nos invita a reflexionar sobre el destino de la sociedad de las 24 horas. No se trata simplemente de trabajar más o ser más rápidos, sino de utilizar la infraestructura global para crear una civilización más inteligente y humana. La narrativa concluye que el puente hacia el futuro está construido con confianza y conectividad. Al integrar la agilidad tecnológica con un propósito claro y un respeto profundo por los ritmos humanos, las organizaciones no solo sobrevivirán a la transformación digital, sino que liderarán el camino hacia una prosperidad compartida. El mensaje final es de optimismo pragmático. Tenemos las herramientas y el conocimiento. Ahora el reto es la voluntad para diseñar un sistema donde la tecnología sirva a la humanidad y no al revés. Conclusión. El hilo conductor es claro. En la economía del conocimiento, la ventaja competitiva depende de aprender más rápido que el cambio. La empresa que sobrevive no es la más grande, sino la que convierte información en decisiones, corrige errores sin castigar el fracaso y trabaja con visión sistémica, propósito compartido y aprendizaje en equipo. En paralelo, la sociedad de las 24 horas impone un costo humano si no se gestiona el tiempo con disciplina, límites y diseño organizacional que proteja la salud mental y la resiliencia. Finalmente, la colaboración global, la IA como socio estratégico y el triple balance redefinen el éxito. Rentabilidad con impacto social y ambiental verificable. En síntesis, el futuro exige organizaciones en red, ágiles y éticas, capaces de alinear tecnología, talento y propósito para competir sin perder humanidad. San Diego Global Knowledge University, Education Beyond Boundaries.